Piedradita. Está la historia de un hombre que trabaja en una empresa de vehículos Thermo-King, que son aquellos vehículos que tienen como una especie de furgón atrás y refrigeran productos. Pero este hombre del que les voy a hablar en esta historia es un hombre gruñón, es un hombre malhumorado, es un hombre que no le gusta compartir con los demás, y precisamente ese día lo habían invitado a un cumpleaños de uno de sus compañeros de trabajo. Pero este hombre no quería compartir con nadie, así que se encerró en la parte de atrás de un carro que tiene ese lugar de refrigeración. Todos se fueron muy temprano y este hombre se quedó en aquel lugar y pasaba el tiempo él esperando que la gente saliera y no lo encontrara y no lo invitara más. Pero de un momento a otro comenzó a sentir desesperación. Sus compañeros de trabajo se fueron y no sabían que él había quedado o se había encerrado por su propia cuenta en ese lugar. Así que él, en su desesperación, nunca tocó la manija que abría la puerta, sino que le pegaba con sus puños, la empujaba. Y en su desesperación comenzó a sentir el frío. En su desesperación comenzó a sentir la heladez, y en su desesperación comienza a sentir que se está congelando. Él cuenta la historia que él tenía un lapicero en el bolsillo de su camisa y había una caja vieja en aquel lugar, y en esa un pedazo de cartón él comienza a escribir cómo está muriendo, lo que está sintiendo, cómo deja de palpitar su corazón, cómo le duelen sus articulaciones, sus huesos. Y finalmente este hombre está escribiendo cómo se está congelando y cómo está muriendo. Al otro día, cuando llegan sus compañeros de trabajo y abren ese Thermo-King, se dan cuenta que en la esquina está este hombre muerto, totalmente congelado. Pero para extrañez de todos, ese Thermo-King estaba en reparación. O sea que nunca en la noche congeló. Simplemente él, en un momento de incertidumbre y desesperación, comenzó a imaginarse que la situación iba empeorando, y realmente la temperatura estaba en una temperatura normal entre los 19 y 21 grados, y el hombre muere por incertidumbre, muere congelado en ese momento. Yo quiero invitarle que usted tome su Biblia en esta mañana. Casi no traemos la Biblia a la iglesia, ¿sí? Y entregamos de estas Biblias, ¿cierto? Y yo recuerdo que cuando entregué la Biblia, todo el mundo al domingo siguiente, todos trajimos la Biblia, ¿cierto? Pues un mes después usted ya no la trajo, y a cada uno le dimos una Biblia con su nombre, ¿recuerdan? ¿Sí? Y Eclesiastés capítulo 11 versículo 3 dice de la siguiente manera: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Y cuando usted lee Eclesiastés capítulo 11, el título en la nueva versión internacional, el título es el siguiente: la incertidumbre de la vida. Ese es el título de Eclesiastés 11, no en la Reina Valera, sino en la nueva versión internacional, la incertidumbre de la vida. Y Eclesiastés capítulo 11 versículo 3 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. En otra versión dice: si estás esperando condiciones perfectas, no se realizará nada. Yo quiero invitarlo a que usted ponga su mano sobre su Biblia y pueda orar en esta mañana o sobre su corazón y decir: Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque tu palabra es como una espada, es viva y es eficaz, y es cortante y penetra y llega a lo más profundo de mi corazón.
Señor, nada me distrae en esta mañana. Y yo oro al Espíritu Santo para que esta palabra haya cabida en nuestra vida y en nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, la amemos y que esta palabra fortalezca nuestras vidas, cada promesa que hay en tu palabra para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. El título que le he puesto a esta enseñanza es Firmes en la incertidumbre. ¿Y quiénes de los que estamos aquí no hemos vivido o estamos viviendo un momento de incertidumbre en nuestra vida? Y nos hacemos preguntas como: ¿qué pasará mañana? ¿La decisión que estoy tomando es la correcta? Incertidumbre como: ¿lograré ser feliz? ¿Será ella mi novia? ¿Es la persona con la que yo me debo casar? ¿Puedo confiar en mis amigos? ¿Realmente existen verdaderos amigos? ¿Me renovarán el contrato? ¿Me recibirán de nuevo en la iglesia? ¿Me aprobarán el préstamo? ¿Cuál será el resultado de esos exámenes? ¿Esta enfermedad me va a matar? Y la incertidumbre del predicador: ¿me entenderán el mensaje? Pero los expertos dicen lo siguiente, que la causa del pánico es la incertidumbre. Y la incertidumbre no solamente trae pánico, trae estrés. Y la incertidumbre trae pánico, trae estrés y trae miedo. Y los expertos dicen que actuar como el hombre en aquel termoquín bajo la incertidumbre nos hace cometer graves errores en nuestra vida. Entonces los expertos dicen que la incertidumbre es la madre de las malas decisiones. Porque cuando uno está en incertidumbre, uno a veces comete graves errores y toma las peores decisiones. Y quiero decirte algo en esta mañana: si estás en incertidumbre, espera en Dios. ¿Por qué no pone su manito con respeto en la rodilla al que está a su lado y le puedes decir: espera en Dios? Me quiero ir de la iglesia, espera en Dios. Me quiero ir de ciudad, espera en Dios. Me quiero divorciar, espera en Dios. Me quiero salir de la empresa, espera en Dios. Espere en Dios. No voy a seguir la universidad este semestre, espere en Dios. Romanos capítulo 8 versículo 14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Léalo conmigo: porque todos los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? O sea que a los hijos de Dios los guía la incertidumbre. A los hijos de Dios los guía ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que hay conmigo en esta mañana somos hijos de Dios? Y esos hijos de Dios son guiados no por la incertidumbre, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. El Salmo 46 versículo 10 dice de la siguiente manera: estad quietos en incertidumbre. ¿Qué tengo que hacer? Usted se me fue. Cuando estoy en incertidumbre, ¿qué tengo que hacer? Según el Salmo 46, ¿estar qué? Entonces toca el que está a su lado: vea, quédese quieto. Hay gente que se está moviendo. ¿Qué voy a hacer? No. En incertidumbre la Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. O sea que en incertidumbre me guía ¿quién? El Espíritu Santo. Pero en incertidumbre yo tengo que estar. Dígame la verdad, ¿le cuesta estarse quieto en incertidumbre? Pregúnteme a mí. ¿Me cuesta estarme quieto en momentos de incertidumbre? Claro, porque yo quiero ayudarle a Dios, yo quiero resolver el problema. Cuando estamos en incertidumbre, mire este salmo que me encantó. Y ahora le dedico este salmo a mi esposa, que tenía una conversación conmigo cuando estaban cantando esa canción que llaman Mil Pedazos, que a veces como que nos centra en reversa a nosotros dos esa canción, porque alabamos a Dios aunque estamos en mil pedazos. Y cuando yo estoy en mil pedazos, yo no tengo ni idea de lo que está pasando. Yo quiero entender. En la incertidumbre yo quiero entender. Pero el Salmo 32:8 dice lo siguiente. Escúcheme, nada lo distraiga en este momento. ¿Qué dice? Te haré
Escúcheme, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? ¿Y quién es el que ya entendió? ¿Quién es el que no ha entendido? La incertidumbre es en el momento en que yo no entiendo por qué me echaron del trabajo. Yo no entiendo por qué mi hijo se cayó. Yo no entiendo por qué alguien me dañó el vehículo. Yo no entiendo por qué estoy viviendo esta situación. Pero hay alguien que sí la está entendiendo. Y el que la entiende me dice: te haré que entender. Pero para que yo entienda lo que no entiendo, para que el que entienda me explique y me enseñe el camino por el que debo andar, ¿qué tengo que hacer para entender? ¿Qué cree usted que tengo que hacer para entender? Tengo que comunicarme con el que ya entendió. Los peores errores en incertidumbre los tomamos nosotros, malas decisiones, porque no hablamos con el que entiende. Por lo regular, cuando yo estoy en incertidumbre, hablo con gente que tampoco entiende. Y ponga la mano así, le dice: oiga, pero usted tanto ir a esa iglesia, tanto servir, usted tan buena persona que es, y le está pasando eso. Esa persona también no está entendiendo. Y entonces, dos que no entienden están tomando tinto, y se suma un tercero que no entienden, y finalmente no entendemos. Pero aquí hay una reunión a veces de los que no entienden. Pero aquí dice el Salmo 32, versículo 8: te haré que. Entonces Dios entiende lo que yo no entiendo. ¿Me lo puede decir en esta mañana? Dios entiende lo que yo no entiendo. Entonces Dios me quiere hacer entender lo que yo no entiendo. Pero para Él hacerse entender, yo tengo que comunicarme con Él. La palabra de Dios, la provisión para yo entender en momentos de incertidumbre. Se lo voy a repetir: la palabra de Dios es la provisión que usted y yo tenemos para entender en momentos de ¿qué? Cuando usted no, yo soy bruto, yo soy terco, yo soy cerrado, yo no entiendo. Pero voy a la palabra de Dios. La palabra de Dios me provee lo que yo necesito para poder ¿qué? Entender. Entonces la pregunta, y aquí está lo medular del mensaje: pastor, ¿cómo puedo mantenerme firme en momentos de incertidumbre? ¿Lo quiere saber usted en esta mañana? Y lo primero es: encuentra una promesa. ¿Qué es lo primero? Encuentra una promesa. La fe comienza, dijo alguien, cuando conozco las promesas de Dios. Aquella persona que no conoce las promesas de Dios no entiende y no tiene fe. Pero aquella persona que conoce las promesas de Dios entiende y tiene fe. Entonces diga conmigo: la fe comienza cuando conozco las promesas de Dios. Ahora, las promesas de Dios me revelan su voluntad. Cuando yo leo la Biblia, es la provisión que Dios tiene para hablarme, y Él a través de la Biblia se revela a mi vida. Y el único propósito de las promesas de Dios son su cumplimiento. Él no es un político que promete y no cumple. El único propósito de las promesas de Dios, ¿cuál es? Es su cumplimiento. Vuelva y dígalo: el único propósito de las promesas de Dios es su cumplimiento. Porque a veces creemos que Dios es como aquel papá que prometió estar siempre y se fue, como aquel amigo que prometió estar conmigo en todo tiempo y no estuvo, como aquella empresa que prometió llamarme y nunca me llamó. No nos llame, nosotros lo llamamos. No, el único propósito de las promesas de Dios son su ¿qué? Cumplimiento. Encuentre una promesa. Ahora, donde usted está sentado, va a ser así en medio de sus piernas, en la ala de su silla, en la primera, encuentre una promesa. Mírelo, yo me vine temprano y yo le dejé a usted en su silla una promesa, ¿sí? Porque cuando yo estoy en incertidumbre, lo primero que tengo que hacer es encontrar ¿qué? Una promesa. No sé qué le salió a usted, no sé.
Y si usted dice, bueno, me salió una promesa de sanidad, pero no estoy enfermo, pues comparta con el que está a su lado. Comparta con el que está a su lado. Comparta esa promesa. Y cuando yo estoy en incertidumbre, lo primero que hago es buscar una promesa. Esa es una hojita tal vez mal cortada ahí, pero ahí está su promesa, ¿sí? Ahí está su promesa. Y tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Las promesas son el deseo de Dios para su vida. Eso es una promesa. El deseo de Dios para su casa, para su hogar, para su familia, ¿sí? ¿Qué dice tercera de Juan 2? Amado, léalo conmigo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Entonces, cuando encuentro una promesa, yo, si estoy enfermo, busco una promesa que hable de ¿qué? Y si tengo una deuda, busco una promesa que habla de provisión. Y si tengo un problema familiar, busco una promesa que hable de ¿qué? De restauración. Y si estoy enojado con alguien, busco una promesa que hable de ¿qué? De reconciliación y de perdón. ¿Sabe usted que la Biblia tiene 7,000 promesas? En la Biblia usted encuentra, en los evangelios, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, encuentra 7,000 promesas. Promesas que se ajustan a cada necesidad en cada uno de nosotros. Y el propósito de cada promesa en la Biblia es su cumplimiento. Entonces, cuando usted esté en incertidumbre, ¿qué es lo primero que va a hacer? Buscar al brujo, llamar a la adivina, que le lean las cartas, mirar el tarot. No, usted lo que tiene que ir es buscar ¿qué? Una promesa. Pero una promesa que se ajuste a su necesidad. Promesas para tu vida, promesas para tus hijos, promesas para tu salud, promesas para tu familia, promesas para tu finanza, promesas para tu pensamiento, promesas para tu corazón. Tenemos que buscar una promesa. No sé cuánto tiempo ha estado usted en incertidumbre y no se ha tomado el trabajo de buscar una promesa. Por eso a veces no somos guiados por el Espíritu Santo, porque no entendemos. Ahora, lo segundo, cuando busco la promesa, lo primero es que en incertidumbre, ¿qué voy a hacer? Buscar una promesa. No busque el que hubo, busque una promesa. Pero lo segundo es acepta la promesa como tu solución. Porque tú puedes estar leyendo esa promesa pero no aceptarla. Lo primero es buscar la promesa y lo segundo que hago es acepto esa promesa como la solución para mi casa, para mi familia. ¿Ha leído usted en Lucas 8, versículo 5? Dice lo siguiente: el sembrador salió a sembrar su semilla. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Una promesa es ¿qué? Una semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, la palabra de Dios es una ¿qué? Y su corazón es ¿qué? La tierra. Que esa promesa es una semilla y su corazón es ¿qué? Cuando yo estoy en incertidumbre, ¿qué es lo primero que hago? Busco una promesa. Lo segundo, acepto esa promesa como solución para mi vida. Pero lo que leemos en Lucas son 4 diferentes terrenos de corazón. Entonces hay un corazón que puede estar duro, hay un corazón que puede estar muy afanado, muy ocupado,
Hay un corazón que recibe el mensaje el domingo, pero se va para su casa y hoy a las 2 de la tarde ya olvidó lo que predicamos aquí, porque se vuelve superficial la promesa. Pero hay otros corazones que son buena tierra y cae esa semilla, y lo que produce esa semilla en esa buena tierra es fruto al ciento ¿qué? Por uno. Miren Lucas capítulo 8 versículo 11. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Yo cuando escucho un mensaje me gusta escribir, porque se dice que en las próximas 24 horas, si usted no tomó nota, se le olvida el 80% de lo que se habló en este lugar. Claro que usted va y mira la transmisión en su casa otra vez y recuerda el mensaje. Pero ¿cuántas veces usted llegó a su casa y usted dice: oiga, estuvo tan linda la predicación en esta mañana? Y su tía que no viene a la iglesia le dice: ¿qué predicaron hoy? Y usted dice: estuvo muy linda la predicación. Sí, pero ¿qué le predicaron hoy? Pues el pastor estaba de camisa blanca, pero estuvo muy linda la predicación. ¿Sabe? Porque oímos y a veces viene el diablo y quita del corazón la palabra, para que usted no crezca, no crea y no se salve. Y los de sobre la piedra, versículo 13, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba los conocen, o nos hemos visto ahí. Pero el versículo 14 dice: la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, el niño, el carro, la empresa, la universidad, el esposo, la esposa, los afanes, el celular, las redes sociales, la serie, Netflix, mi película favorita, mi serie, y somos ahogados, y esa palabra no lleva fruto. Pero versículo 15: mas la que cayó, toque al que está a su lado otra vez su rodillita con mucho respeto. Si es su esposo, lo puede tocar más arriba de la rodilla. Pero dice: más el que cayó en buena tierra. ¿Cuántos somos buena tierra? Son aquellos que con corazón que bueno y recto, ¿qué dice? Retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Con qué? Entonces, cuando estoy en incertidumbre, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar una promesa. Segundo, aceptar esa promesa como mi solución. Yo soy buena tierra y esa semilla va a caer y yo la voy a retener en mi corazón. Lo tercero y lo primero que es, en incertidumbre, busca una promesa. Lo segundo, acepta la promesa. La tercera, implanta la promesa en tu corazón. La busco, la acepto y la implanto. Santiago capítulo 1 versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la ¿qué? Recibid con mansedumbre la palabra ¿qué? Wow. Una cosa es buscarla, la otra es recibirla y la otra es ¿qué? Implantarla en nuestro corazón. Y entonces dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual solo se salva un alma cuando implanta la palabra. Y aquí estamos hablando doctrina y estamos hablando teología bíblica, porque muchos oyen. En la palabra del sembrador todos oyeron, pero no todos la implantaron. Y acuérdese que la palabra dice que de la abundancia del corazón, cuando alguien implanta la palabra en su vida, es una palabra, una persona que cuando habla ¿qué? Ya no habla vulgaridades, no habla necedades, no habla sandeces, no habla tonterías, habla de la abundancia de su corazón. Entonces, ¿qué dice Santiago 1:21? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que
implantada. Implantar, hablando de implantes, habla de encajar, habla de injertar. Implantar habla de establecer. Pero para implantar la palabra, el creyente tiene que poner de su parte. Y están oídos, están ojos y está corazón. Diga conmigo: oído, ojo y corazón. ¿Cómo implanto la palabra de Dios en mi vida? A través de una intervención quirúrgica. Que el Espíritu Santo tiene que hacer un implante. Y hablar de implantar, el término prefijo in habla de por dentro. La palabra de Dios no tiene que estar en mi mente, la palabra de Dios tiene que estar en mi corazón. Entonces, ¿cómo implanto la palabra de Dios en mi vida? Josué capítulo 1 versículo 8. ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana? ¿Cómo implanto? ¿Cómo encaja? ¿Cómo injerto la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo acepto esas instrucciones? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, y aparece esta palabra, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y el resultado es: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando yo implanto la palabra de Dios en mi vida, hay un resultado. Y el resultado está en Josué: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo tengo que implantar la palabra. Y para implantarla, lo que Josué 1:8 dice es meditar. Aparece la expresión meditar. Con mi esposa nos vamos y nos sentamos y escuchamos nuestro mensaje hasta 3 veces. Nos criticamos, que qué voz tan rara, por qué hablé así, qué gestos hice, por qué hice tantos pucheros, por qué tenía los ojos tan abiertos, tan cerrados. Nos criticamos. Pero meditar es reflexionar sobre algo. Meditar es reflexionar sobre algo. Meditar es pensar. Meditar es pensar y darle vueltas y darle vueltas. ¿Usted alguna vez le ha dado vueltas a un problema? ¿Quién le ha dado vueltas a un problema de los que está acá? Entonces usted ese problema lo ha meditado, lo ha encajado, ¿sí? Y usted dice: yo le doy vueltas y vueltas a este problema. ¿Sabe qué está haciendo? Reflexionando sobre eso. Lo que usted está haciendo es que está meditando. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Salmo 1, versículos 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está y en su ley medita de día. Resultado: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es el resultado de implantar la palabra. ¿Cómo la implanto? ¿Cómo la encajo? Pues cuando yo la medito, cuando yo tomo nota del mensaje y me voy para mi casa, y yo en un momento comienzo a leer el versículo, a leerlo otra vez, a leerlo otra vez. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Que nos volvimos religiosos. Escuchamos un buen sermón el domingo y nos olvidamos de la palabra todo el resto de la semana. Y no meditamos en la palabra. No la pensamos. No le damos vueltas y vueltas. Este ejemplo que damos los predicadores: cuando la vaca come pasto, panza, bonete, librillo y cuajar. Los 4 estómagos que dicen que tiene la vaca. ¿Qué hace la vaca cuando come pasto? ¿Cómo se llama eso? Rumiar. Y es devolver el alimento digerido. ¿Y qué hace la vaca? Usted la ve meditando.
dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y sacándole en cada mordisco algo completamente diferente. Por eso nosotros necesitamos meditar. Y el Salmo 1, versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Resultado: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, la meditación de la palabra me lleva a llevar el concepto de la mente, ¿a dónde? Al corazón. Hay gente que tiene mucha Biblia acá, pero no la tiene en el corazón. Tiene mucha religiosidad, mucho concepto, tiene mucho conocimiento, pero poco actuar de como dice la palabra. Y por favor, ya no tenga más conocimiento, actúe. Es que usted se puede saber la Biblia de Génesis a Apocalipsis y la puede tener acá y puede ser el mejor teólogo, pero si usted no la baja a su corazón, y si usted no actúa conforme a como dice la palabra de Dios, no la está encajando en su vida, no está dejando que la palabra de Dios controle su carácter. Usted sabe que la palabra dice: ninguna palabra corrompida salga. ¿Cuántos lo sabemos? Pero de su boca siguen saliendo palabras vulgares y corruptas. ¿Cuántos sabemos que la palabra dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios? Que no nos airemos, pero ¿cuántos nos dejamos llevar por la ira? Tenemos la palabra acá, pero no la hemos meditado, no la hemos encajado en nuestra vida. No estamos dejando implantar la palabra de Dios en nuestros corazones. San Juan capítulo 15, versículo 7. Cuando yo medito la palabra, la llevo de la mente al corazón. Y San Juan 15, 7 dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen. Vuélvalo a leer: si permanecéis en mí y mis palabras. Ahora, cuando permanece la palabra de Dios en mi vida, ¿qué dice el versículo? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, el Señor está diciendo: implante la palabra, busque una promesa, acepte esa promesa para su situación actual, pero implántela en su vida. Entonces, encuentro, acepto e implanto. ¿Lo puede decir conmigo en esta mañana? Encuentro, acepto e implanto la palabra. ¿Cómo ve usted la promesa que encontró ahí? No sé si se ajusta a su necesidad, pero si usted es buena tierra hoy, deje que esa palabra produzca fruto al 100%. Escuché a un predicador decir en estos días lo siguiente y me dejó pensando. Nosotros como pastores estamos creando una generación de iglesias que creen en las promesas, pero no creen en los procesos. Voy a esperar que usted lo dijera. Una generación que le encantan las promesas, pero no le encantan los procesos. ¿Sabe usted qué dice el Salmo 23 en alguna parte? Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice: no temeré mal alguno, porque tú. Ahí hay una promesa, pero ahí hay un qué. Por lo regular, las promesas tienen mucho valor en los momentos de procesos. Entonces a veces buscamos la Biblia solo para las promesas, pero encontramos que detrás de esas promesas hay unos procesos. ¿Sabe usted qué dice Isaías? Cuando pases por las aguas, y si por los ríos, y la llama y el fuego, dice la Biblia, pero la promesa es: yo estaré contigo. Pero hay un qué. No se me duerma, por favor. Hay un qué. ¿Cuántos de nosotros sentimos que nos gustan más las promesas que los procesos? Pero la verdad, cuando usted busca una promesa, es porque está viviendo un proceso. O sea que esa promesa tiene más valor en momentos de qué? De proceso.
Y el momento de proceso donde viene la incertidumbre en nuestras vidas. Imagínese usted una persona sentada en el sillón o en el sofá más cómodo de su casa, frente a su televisor, viendo la serie que más le gusta. Pero esa persona no sabe que hay una bomba debajo del sofá. Y usted está viendo a esa persona. Eso es incertidumbre. Es no saber qué va a pasar, no saber qué va a suceder. La incertidumbre viene en los momentos de proceso. Pero en los momentos de proceso yo tengo que buscar una promesa. Yo tengo que, ¿cuál es la segunda que se me olvidó? Aceptarla. Y lo tercero es implantarla. No sé cuál es la incertidumbre que usted está viviendo hoy. No sé cuál es el proceso. Lo que sí sé que su vida necesita es una promesa. Hay un hombre que dijo lo siguiente: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y yo quiero invitar a mi esposa que venga aquí al frente. Estamos viviendo un proceso. Mi esposa tiene mañana la otra quimioterapia. Y nosotros como pastores y como familia, como nunca, tenemos que ir hoy a las promesas. A veces en el otro lugar donde estábamos, que la entrada quedaba, los que estábamos al frente veíamos los que entraban, ¿cierto? Entonces yo con un ojo adoraba y con el otro miraba a los que entraban. Y hay gente que no vuelve a la iglesia por una temporada. Y de pronto mi esposa y yo los veíamos entrar, nos codeábamos, ¿no? ¿Qué proceso estará viviendo que vino? Y cuando termina la reunión, que yo me paro a la salida, me dice: pastor, ¿le puedo contar algo? Este vino buscando una promesa porque está viviendo un proceso. No esperemos los procesos para buscar las promesas, pero por lo regular las promesas tienen mucho valor cuando estamos viviendo un proceso.